Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con la unidad número 3 de seminarios. El tema que empezamos a trabajar la vez pasada es sueños y esta entonces es la segunda clase de la unidad número 3. La vez pasada nosotros habíamos tomado del capítulo 6 de la interpretación de los sueños, la introducción, y del capítulo 7, la introducción, parte del punto A y el principio del punto B. Y de las conferencias habíamos tomado el principio de la conferencia 7. Hoy vamos a continuar con la conferencia 7 y vamos a trabajar también la 9. Les había comentado que las clases que siguen hasta el parcial las va a dar otra de las profesoras de seminarios, que es la profesora Liliana Patri. Bueno, les decía entonces que vamos a terminar con la conferencia 7 y la vez pasada habíamos comenzado con esta que se llama Contenido manifiesto del sueño y pensamientos oníricos latentes. Vimos, como su nombre lo indica, la diferencia entre el contenido manifiesto, es decir, el relato del sueño, y los pensamientos oníricos latentes. Ustedes saben que se llaman pensamientos oníricos porque se refieren al sueño, pero a ellos se llega a través de las asociaciones del paciente y todo este material que es el contenido latente se completa con la interpretación del analista. Justamente la vez pasada nos detuvimos en las reglas de interpretación que propone Freud, teniendo en cuenta el hecho de que el sueño es una formación sustitutiva, en donde el contenido manifiesto es el sustituto figurado o desfigurado del contenido latente por producirse. A primera vista parece contradictorio que Freud hable algunas veces del contenido manifiesto como lo que figura al contenido latente y otras, incluso casi sin solución de continuidad, en el mismo texto, como el sustituto desfigurado del contenido latente. Entonces, ¿el contenido manifiesto figura o desfigura? Más bien, se trata de dos modos de describir al contenido manifiesto, que se complementan entre sí. Veíamos la vez pasada que el sueño figura en el sentido de que el sueño escribe, cifra como un acertijo en imágenes, como un código secreto, al contenido latente que debemos descifrar. Por eso nuestro trabajo de interpretación también lo podemos llamar trabajo de desciframiento. Pero también, y decíamos al mismo tiempo, el contenido manifiesto desfigura, porque en él opera la censura. ¿Recuerdan? Hablábamos la vez pasada de dos fuerzas en conflicto y una de las partes en pugna era la censura. Decíamos que el sueño es una formación de compromiso, resultado de un conflicto entre la censura y lo censurado. Entonces, en el sueño se figura lo censurado, se escribe de otra forma, ¿no? En otra forma de escritura, para que pueda realizarse aquello que ha sido censurado. Pero también en el sueño se desfigura, se disfraza lo censurado por efecto de la censura. La censura, o mejor dicho, los efectos de la censura en el sueño, es el tema que vamos a desarrollar hoy
tomando además de la conferencia 7, la conferencia 9. Pero volvamos a la conferencia 7. Allí Freud nos cuenta varios sueños para ejemplificar lo que va trabajando. Son todos muy interesantes. Espero que los hayan podido leer o los lean para poder entender esta diferencia que va planteando Freud en esta conferencia. Pero nos vamos a detener en el sueño que nos propone analizar de manera integral. Es un sueño de una paciente de Freud a la que nos presenta como una mujer joven, pero casada desde hace ya muchos años. Voy a leer el sueño, el relato del sueño que hace esta mujer, porque como dice Freud, el relato del sueño es un texto sagrado y debe ser tomado a la letra. No lo podemos parafrasear. Ya que lo voy a leer, los invito a que imaginen la situación en que la paciente de Freud se recuesta en el diván y comienza a hablar. Ella dice que está sentada con su marido en el teatro. Un sector de la platea está totalmente desocupado. Su marido le cuenta que Elise L. y su prometido también habían querido ir, pero solo consiguieron malas localidades. 3 por 1 florín y 50 kreuzer, y no pudieron tomarlas. Ella piensa que eso no habría sido una calamidad. Hasta acá el relato del sueño, es decir, el contenido manifiesto del sueño. Retomemos la primera regla de la interpretación que vimos la clase anterior. No hay que hacer caso a lo que el sueño pueda querer decir, pues nunca será eso lo inconsciente. Por eso, a partir de aquí, se busca producir aquello que llamamos lo sustituido. Y comienza a desplegarse la cadena asociativa, es decir, el contenido latente o pensamientos oníricos latentes. ¿Cómo se logra esto? Pidiéndole a la paciente, que asocie libremente. Nos cuenta Freud que lo primero que le dice esta mujer es que su marido le había contado que Elise L., una conocida que tenía más o menos su misma edad, acababa de celebrar su compromiso matrimonial. Sabemos entonces que este sueño es la reacción frente a esa comunicación del marido. Agrego algo que retomaremos y que es posible que ya hayan escuchado o leído. Esta comunicación, lo que le dijo el marido, funcionó como resto diurno, es decir, como una impresión reciente, en este caso del día anterior, que es probable que en su momento se haya sofocado o haya resultado indiferente, pero se prestó para el armado del sueño. Siguen las asociaciones. Pregunta: ¿de dónde proviene el detalle de que un sector de la platea esté desocupado? Vean de qué modo nos va mostrando cómo pone a jugar las reglas de interpretación. Acá la segunda regla. Pues se ha dividido el sueño en partes y se va asociando con cada una de ellas. Dice que el sector de la platea desocupado es una alusión a un acontecimiento real de la semana anterior. Ella había querido ir a cierta función y adquirió las entradas muy tempranamente, pagando incluso un adicional. Pero cuando llegaron al teatro se dio cuenta de que no era necesario,
pues un sector de la platea estaba casi vacío. Incluso su marido se había burlado de su apresuramiento. Ahora, otra parte del sueño. ¿De dónde viene la cifra 1 florín y 50 kreuzer? Su cuñada había recibido 150 florines como regalo de su marido, es decir, 100 veces más que 1 florín y 50 kreuzer. Y se apresuró en ir a comprar una joya. Otra parte del sueño. ¿De dónde viene el 3? Elise es solo 3 meses más joven que ella, que es una mujer casada desde hace casi 10 años. Pero lo que resalta la paciente es el disparate de que se tomen 3 entradas cuando solo eran 2 personas. Escuchando estas asociaciones, lo primero que llama la atención es que en varios lugares de la asociación se destaca el hecho de haberse apresurado. Ella se apresuró a comprar las entradas, su cuñada a comprar la joya, y sumemos a esto que la noche anterior se enteró que su amiga, solo 3 meses más chica, había conseguido un hombre que, según la paciente, tenía altas cualidades. Y además, la crítica expresada a su cuñada. Es un disparate apresurarse tanto. ¿Se dieron cuenta de que hay un sentido que insiste en las asociaciones? Ese sentido insiste y se despliega a lo largo de la cadena asociativa. Con todo esto que viene escuchando Freud, ¿cómo puede enunciarse ese sentido que insiste? Fue un disparate de mi parte, podría decir la paciente a través de las asociaciones del sueño. Fue un disparate de mi parte apurarse así con el casamiento. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el contenido manifiesto figura? El apresuramiento es figurado por la platea vacía y sostenido por las asociaciones acerca de la compra de las entradas y de la joya. El texto es el sustituto figurado el texto nos muestra que el teatro es el sustituto figurado del casamiento. Las malas localidades son el sustituto figurado del marido. Y aquí Freud hace un comentario que podría ser un chiste. Habría conseguido un marido 100 veces mejor a cambio del dinero. Pero a nosotros ese chiste no nos causa gracia porque es un contexto que nosotros no conocemos, no entendemos el chiste. Recuerden lo que dice acerca del chiste, que tenemos que compartir con el que lo cuenta un código común. El otro tiene que ser, dice Freud en el libro de los chistes, un otro de la parroquia. En este caso sería el código del discurso de la época en el que la paciente de Freud cuenta este sueño. Porque dice, si nos fuera lícito sustituir el dinero por la dote. ¿Saben lo que era una dote? En esos tiempos todavía se acostumbraba a que el padre de la novia tenía que aportar un dinero para el casamiento y ese dinero se lo entregaba al futuro marido. A este dinero se lo llamaba dote. Este dato nos permite hacer la sustitución del marido por las entradas y por la joya. Es decir, el padre de la novia pagaba una determinada suma en el momento del casamiento.
Por eso el chiste que hace Freud es: si no se hubiera apresurado, habría conseguido uno 100 veces mejor, es decir, por el importe de la dote. Vamos a detenernos un momento aquí para resaltar que se ha respetado la tercera regla de interpretación. ¿Se acuerdan qué decía la tercera regla? Hay que esperar a que lo inconsciente se instale por sí solo sin ejercer la censura. Freud esperó a que la paciente asociara, no ejerciendo censura, ni él ni la paciente. Por otra parte, clave importante para la interpretación, se hizo evidente que las imágenes del sueño no fueron leídas como una composición pictórica. Es decir, se respetó la indicación que destacábamos la vez pasada de tomar cada imagen en su valor relativo respecto de las demás. Por ejemplo, el teatro cobra valor porque se pone en relación con el comentario acerca de Elise L., el número 3 y las malas localidades. Es decir, que cada una de esas imágenes va cobrando una significación solo en relación con las otras imágenes que componen el sueño. Freud, porque hizo este tipo de interpretación tomándolo como un rebus o como un acertijo en imágenes, decíamos, o como escritura jeroglífica, no dijo soñar con el teatro significa tal cosa, sino que escuchó las relaciones que se establecieron entre los distintos elementos del sueño y eso permitió llegar a la interpretación. Entonces, una primera aproximación al sentido del sueño es que este sueño expresa el menosprecio por el marido y por haberse casado demasiado pronto, apresuradamente. Hablo aquí de una primera aproximación porque este sueño Freud lo va a seguir interpretando en las otras conferencias cuando trabaja fundamentalmente el tema de cumplimiento de deseo, que no vamos a tomar acá, sino que lo van a tomar en las próximas clases. Entonces, decíamos que se hace evidente que se produjo un descentramiento, un corrimiento del acento psíquico, es decir, un desplazamiento, porque en las asociaciones el acento recae sobre el apresuramiento, siendo que en el contenido manifiesto de este apresuramiento solo se hace alusión. Apareció esta palabra, desplazamiento, que ustedes ya la estuvieron trabajando en los distintos espacios, incluso en seminarios hablamos de desplazamiento, cuando hablamos de las formaciones del inconsciente como formaciones sustitutivas que se producen por una sustitución por desplazamiento. Vimos que este mecanismo de desplazamiento y el otro, el de sustitución, también ustedes trabajaron la condensación, está presente tanto en el síntoma como en el recuerdo encubridor, en el chiste, en el olvido, y como el sueño también es una formación del inconsciente, allí actúan tanto el desplazamiento como la sustitución. En todos estos casos se produce una sustitución por desplazamiento. Con el desplazamiento y con la alusión mencionada antes, ¿se acuerdan que decíamos que el espacio vacío en el teatro
las plateas, es una alusión. Vamos a poder pasar a lo que Freud desarrolla en la conferencia 9, que se llama la censura onírica. Ya que partimos de la idea de que el sueño es una formación de compromiso, en donde se verifica la presencia tanto de lo censurado como de la censura, vamos a ver de qué modo verificamos que actuó la censura, es decir, cómo se ha desfigurado el contenido manifiesto. Para hacerlo más explícito, Freud comienza esta conferencia con un sueño muy ilustrativo, en donde, sin que entremos en mucha explicación, se hace evidente el trabajo de la censura. Una señora de unos 50 años que tenía a su hijo en el frente de guerra, sueña que va a un hospital a ofrecer sus servicios. El sueño en realidad es muy largo, ¿no? Yo los invito a que lo lean, pero lo más llamativo de este sueño es que cada vez que esta mujer le trata de explicar a los oficiales y a los médicos que se encuentran allí en qué consisten los servicios que viene a ofrecer, solo se escuchan murmullos. Por ejemplo, en una parte ella dice: yo y muchas otras mujeres y muchachas jóvenes de Viena estamos dispuestas a murmullos. El médico le pregunta: noble señora, suponga usted el caso, de hecho se llegaría a murmullos. En otro momento dice: una mujer mayor, murmullos, con un hombre jovencito, sería terrible. Y el sueño sigue. Freud llama a este sueño el sueño de los servicios de amor. Es evidente que actuó la censura, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta allí de que en ese sueño actuó la censura? Porque se produjeron omisiones. Durante el relato del sueño se verifica que faltan palabras. Se produjeron lagunas de contenido, dice Freud. Precisamente allí donde la trama del sueño exigiría una confesión por parte de esta señora acerca de cuáles son los servicios que va a ofrecer a los soldados, aparece un murmullo. Freud acá hace un paralelismo con la censura que se ejercía en su época en los diarios en que un texto era suprimido. Este modo de actuar también, desgraciadamente, estuvo presente en un momento de nuestra historia, ¿no? Ustedes saben que durante la dictadura militar existía efectivamente un censor que se encargaba de censurar textos, libros, y también censuraba películas. Se les cortaba partes de esas películas porque consideraba que debían ser censuradas. Imagínense cómo quedaban las películas, ¿no? Se omitían trozos. Bueno, de ese modo, que desgraciadamente se utilizó en un momento acá en nuestro país, pero Freud dice que se utilizaba en su época. De ese modo opera la censura en un sueño, produciendo omisiones. Entonces, por eso Freud va a decir que en el sueño de los servicios de amor, la censura actuó produciendo omisiones. Otras veces, la censura opera produciendo aproximaciones o alusiones. Sería un modo más poético de funcionamiento de la censura.
se deja solo entrever. Lo que se quiere censurar se ve de manera sesgada. Se hace referencia o mención de algo o de alguien sin tener necesidad de que estén presentes en el sueño totalmente. Se evoca algo solo nombrando o mostrando una parte en vez del todo. Se trata aquí de la parte por el todo. Acá Freud pone como ejemplo a un escritor que, sabiendo que puede ser censurado, se conforma con aproximaciones y alusiones. En el sueño que estamos trabajando, el de las 3 entradas al teatro, un ejemplo de alusión, les decía, era el sector de las plateas que está vacío. Este sector alude al apresuramiento. Es decir, el apresuramiento en principio en comprar las entradas y finalmente en casarse. Un tercer modo de operación de la censura es el desplazamiento. El desplazamiento del acento psíquico del que hablábamos hace un rato. Este desplazamiento produce un reordenamiento o reagrupación del material. Se verifica que obró el desplazamiento porque lo central en el contenido manifiesto, en este caso, es la compra de 3 malas localidades por 1 florín y 50 kreuzer. Mientras que a través de las asociaciones vemos que lo acentuado es que fue un disparate casarse tan temprano. Se corrió el acento psíquico. Omisión, alusión y reagrupamiento por desplazamiento del material son los efectos de la censura y por lo tanto los medios de la desfiguración. En esta conferencia, Freud nos recuerda que ya había hablado de la censura indirectamente cuando puso de relieve que cuando abordamos la tarea de interpretar un sueño, nos topamos con la resistencia. Y dice que eso que nos sale al paso como resistencia durante el trabajo de asociación por parte del paciente, lo tenemos que relacionar con la censura onírica, pues la fuerza de la censura no quedó agotada cuando se produjo la desfiguración del sueño, sino que persiste esta censura con el propósito de mantener la desfiguración. Incluso cuando se hacen objeciones a la interpretación, se hacen por los mismos motivos que llevaron a ejercer la censura onírica. Recuerdan que los teóricos vieron el concepto de resistencia como una fuerza contraria que impide recordar y por lo tanto impide el despliegue de la cadena asociativa, y es esa misma fuerza la que constituyó a la formación del síntoma o del sueño en este caso. Bueno, hasta aquí la censura. Ahora bien, volvemos a el sueño como formación de compromiso. 2 partes en pugna, la censura y lo censurado, decíamos. Entonces, ¿cuáles son las tendencias contra las cuales se dirige la censura? ¿Qué es lo censurado? Freud lo presenta de esta manera. Lo censurado, nos dice, es de naturaleza repudiable, chocante en el aspecto ético, estético o social. Se trata de cosas en las que ni siquiera se atreve uno a pensar, o que se piensa con repugnancia. Además, nos advierte que el yo propio aparece
en todos los sueños y desempeña un papel principal, aun cuando sepa ocultarse, por ejemplo, disfrazado de otro personaje. ¿Por qué el yo debe disfrazarse u ocultarse? Porque aparece ejerciendo lo que Freud llama un sacro egoísmo. Un yo que está desembarazado de todo freno moral. Es por eso que escoge objetos, personas que de otro modo estarían prohibidos. Por ejemplo, en el sueño de los servicios de amor. Se ponen a jugar también deseos de venganza, deseos de muerte. Nos advierte entonces que la desfiguración onírica se vuelve mayor cuanto peores sean para el soñante los deseos que han de censurarse, estableciendo otra relación entre lo censurado y la censura. En esta conferencia, Freud interpela a los lectores de su época y también a nosotros, los lectores actuales, preguntando: ¿con que los resultados de la interpretación del sueño les parecen desagradables y aún humillantes y asquerosos? Y contesta con una frase en francés de uno de sus maestros, del doctor Charcot, que dice así: Ça n'empêche pas d'exister. Eso no le impide existir. Eso no impide que sea como es, por más que no nos guste. Dice entonces que si arrojamos fuera lo que nos resulta desagradable, es decir, estas conclusiones a las que llegamos a través del psicoanálisis, repetimos el mecanismo de la formación del sueño en vez de comprenderlo y de vencerlo. Es decir, que si nosotros nos opusiéramos a los resultados de este análisis, estaríamos también ejerciendo censura. El psicoanálisis ha comprobado a través de los sueños algo que ya decía Platón en la Grecia antigua, que los buenos son los que se conforman con soñar aquello que los malos hacen realmente. Freud se pregunta en la interpretación de los sueños primero y en otros textos después, si la naturaleza inmoral de los sueños es un motivo para desmentir el valor psíquico del sueño, pues la mayoría de los sueños se revelan como cumplimientos de emociones de deseo inmorales, egoístas, sádicas o incestuosas que el yo no reconoce como propias. Por lo tanto, para considerar su valor psíquico, ¿debemos asumir la responsabilidad por el contenido de nuestros sueños? Y Freud contesta que sí, que desde luego uno debe considerarse responsable por sus mociones oníricas, pues esas mociones no solo están presentes en mí, sino que producen efectos en mí. De ahí que los sueños y las otras formaciones del inconsciente sean el resultado de un conflicto psíquico que ahora podemos aclarar que se trata de un conflicto moral. Por lo tanto, concluye diciendo que no nos hace falta renunciar a los resultados del trabajo en la interpretación del sueño, aunque los hallemos sorprendentes e inconvenientes para el yo. Establece entonces que la desfiguración onírica es una consecuencia de la censura ejercida por tendencias admitidas del yo en contra de emociones de deseo, cualesquiera chocantes, que se agitan en nosotros por las noches mientras dormimos.
deja abierta la pregunta acerca de por qué esto sucede por las noches y de dónde provienen esos deseos reprobables. Tengan en cuenta estas preguntas porque obtendrán las respuestas en el material que van a seguir trabajando en los 3 espacios. Dice Freud, los deseos oníricos que quieren perturbarnos mientras dormimos no son desconocidos. Únicamente por la interpretación del sueño nos enteramos de ellos. En este sentido, ¿podríamos decir que estos deseos son inconscientes solo por el momento? Sin embargo, el soñante desmiente su realidad después de haber llegado a conocerlos por la interpretación. Entonces, volviendo a lo que anunciábamos acerca del saber no sabido, dice que en la vida anímica existen procesos, tendencias de los que uno no sabe absolutamente nada y aún quizá nunca ha sabido nada. Aquí Freud anticipa algo que pone en cuestión cierta idea que propone a la altura del texto la interpretación de los sueños, de que todo lo inconsciente podría hacerse consciente. Y dice que lo inconsciente adquiere para nosotros un nuevo sentido, por el momento inconsciente o temporariamente inconsciente, se le agrega un permanentemente inconsciente. Esta es otra cuestión que deja abierta y que veremos resolverá más adelante. Bueno, ahora para terminar, quería volver a la frase que trabajamos la vez pasada, que corresponde al capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Vamos a tomar solo el inicio de esa frase y dice: el sueño es un acto psíquico de pleno derecho. Su fuerza impulsora es un deseo a realizar. Su aspecto, la más de las veces absurdo, es efecto de la censura. Fíjense que fuimos tomando cada una de esas partes y el resto de esa frase, de ese párrafo, lo van a seguir viendo en el espacio de seminarios y en el espacio de prácticos y de teóricos. Vimos que es un acto psíquico de pleno derecho y el resultado de un conflicto psíquico entre lo censurado, el deseo inconsciente, y la censura. Y por lo tanto, el soñante debe responsabilizarse de este acto, aunque le resulte desagradable. Hoy también trabajamos los efectos de la censura en la desfiguración que se presenta en el sueño. Nuestro material fueron, como les dije al principio, la conferencia 7 y la conferencia 9. Bueno, yo les agradezco muchísimo la atención que me prestaron. Las próximas clases, les decía, las va a dar otra profesora y nos volveremos a reencontrar más adelante. Muchas gracias por todo. Hasta luego.